Prepárate, porque nuestro día de celebración está por comenzar. Bienvenidos a Sion Factor. Gracia es lo que más necesitamos y gracia es lo que más tiene Dios para darnos. Miren, la historia de Ruth está llena de muchas felices casualidades. Muchas felices casualidades. Un día Ruth se levantó y su vida comenzó a fluir en buenas noticias, muy buenas noticias, muchas buenas noticias, varias buenas noticias, buenas situaciones. Personas facilitan su vida. La vida para Ruth comienza a mejorar. Ruth ahora está en el momento correcto, en el lugar correcto. Fue a trabajar al campo y fue al campo correcto. Estando en el campo correcto, conoció o fue detrás de los segadores correctos. Fue a trabajar en el día correcto, porque en ese día conoció a su futuro esposo, marido. Entonces Ruth estuvo en el lugar correcto y en el momento correcto. Todo comenzó a fluir bien para Ruth. Ahora déjame decirte que la historia de Ruth puede ser tu propia historia. Una historia en la cual tú te levantas una mañana y lo que sigue es una sucesión de buenas noticias y de mejores momentos. Problemas se destraban, crisis se solucionan, llega el apoyo que necesitas, el milagro se manifiesta, la oración es contestada. Te sorprendes cómo tantas casualidades, buenas casualidades, casualidades felices llegan a tu vida. Yo creo que todos queremos de esos días, ¿verdad? Y más cuando hemos estado atravesando por un desierto. Cuando ya no vemos la nuestra, ¿verdad? Parece que es una tras otra. No terminamos de solucionar un problema y ya se está abriendo otra batalla, otro punto de batalla. Mire, es necesaria, escuche bien, es necesaria una causalidad para que haya una casualidad en la vida cristiana. Repito, en la vida cristiana es necesaria una causalidad para que haya una casualidad. Así que las casualidades en la vida cristiana no es un asunto de la suerte o de la fortuna. Las casualidades en la vida cristiana es, escuche bien, es la intervención de la gracia de Dios en tu vida para traerte un bien. Y ese bien es para tu protección, para tu sanidad, tu liberación, tu restauración. Por eso al principio les comencé diciéndoles que gracia es lo que más necesitamos y gracia es lo que Dios más tiene para darnos. ¿Sabías que puedes obtener más gracia de Dios? Tú puedes obtener más gracia de Dios. Santiago 4:6 es lo que dice. Él da más gracia. Él puede darte más gracia. Eso significa que si puedes tener más gracia, también es el asunto lo opuesto. Por igual puedes tener menos gracia operando en tu vida. Yo creo que eso a nadie le gusta. Porque menos gracia operando en nuestra vida, menos restauración, menos sanidad, menos provisión, menos bendiciones experimentaremos en nuestra vida y en el curso de nuestra vida. ¿Qué necesitamos? Más gracia de Dios. Más gracia.
¿Qué es la gracia de Dios? Para dejarlo en claro. Bueno, la gracia de Dios es la disposición para favorecerte aunque no lo merezcas. ¿Sabes cuándo vamos a merecer algo de Dios? Nunca. No podemos, por más buenas personas que seamos, por más buenas obras que hagamos, por más generosos que podamos ser, nunca podremos merecer algo de Dios. Por eso se necesita la influencia de la gracia de Dios en nuestra vida. De eso se trata la gracia de Dios. Favor es la disposición de Dios para favorecerte aunque no lo merezcas. Mira, la gracia de Dios te habilita y es lo que causa que en tu vida haya prosperidad, restauración, crecimiento, progreso, ya sea en tu matrimonio, en tu cuerpo, en tu salud, en las finanzas, en tu profesión, en tu espiritualidad. Es la influencia de Dios o la gracia de Dios la que hace prosperar tu vida. Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Entonces la gracia no es solo el perdón de pecados, o no solamente tiene que ver con la salvación, sino que la gracia es el poder para que el poder de Dios se manifieste. Es el poder de Dios manifestándote en ti. La gracia es el poder para hacer y hacer lo correcto. Por eso necesitamos gracia. Diga conmigo, más gracia. Eso lo entendió el apóstol Pablo en 2 de Corintios 15:19. Un día Pablo, cansado de fallarle a Dios, cansado de seguir cometiendo errores ante Dios, le hizo una oración sincera, muy sentida, llena de fe. Pablo le dice a Dios: Señor, quítame este deseo de no pecar, quítame este deseo de no hacer lo malo, quítame la debilidad, Señor, en mi vida. Y la respuesta de Dios fue una y sola: bástate mi gracia, apóyate en mi gracia. Mi gracia es lo único que tú necesitas, porque mi poder, ¿en dónde se manifiesta? En mi debilidad. Una vez que Pablo escuchó esto: bástate mi gracia, apóyate en mi gracia es suficiente, mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi fuerza y mi poder se manifiesta en tu debilidad. Cuando Pablo escuchó esto, por eso dice ahí la escritura: me alegro, dice, me gozo en mi debilidad. Porque Pablo esperaba una cosa: la manifestación de la gracia de Dios. Por eso Pablo se gozó en dejar que las cosas sucedieran. Dejó de concentrarse en su debilidad, dejó de ver su circunstancia, dejó de ver su discapacidad o su incapacidad, y comenzó a apreciar más profundamente el regalo que Dios le ofrecía, que era la gracia. Y la gracia, recuerden, engloban 5 características, 5 cualidades esenciales de la persona de Dios: su amor, su bondad, su misericordia, su paciencia y su generosidad. Gracia es lo que más necesitamos tú y yo. Y gracia es lo que más tiene Dios para ofrecernos y darnos. ¿Quieres que tus hábitos limitantes se rompan? ¿Qué necesitas? Más gracia.
¿Quieres mantenerte en buena salud física? ¿Qué necesitas? Más gracia. ¿Quieres prosperar financieramente? ¿Sabes lo que necesitas? Más gracia. ¿Quieres que tu matrimonio y tu familia sea funcional? ¿Qué necesitas? Diga conmigo, más gracia. Ahora piensa en una debilidad o algo con lo que estés batallando últimamente y la respuesta va a ser la misma. Necesito más gracia. Cuanta más gracia te sea revelada, escuche bien, cuanta más gracias tengas en tu vida, más fiel serás a Dios. Cuanta más gracia tengas en tu vida, más leal serás a Dios. Cuanta más gracia tengas en tu vida, más restauración habrá en tu vida. Gracia es lo que más necesitamos y gracia es lo que Dios más nos ofrece. ¿Qué fue lo que recibió Ruth cuando llegó a Belén de Judea? Ruth era extranjera, no tenía derechos, era mujer, era pobre. ¿Qué esperaba Ruth en una tierra en Belén? Siendo mujer, pobre y viuda. Pobre. Mire, Ruth lo único que esperaba era ser rechazada por los demás, humillada por los demás, apartada por los demás. Creo que Ruth, estando ahí con su suegra Noemí ya en tierra de Belén, lo único que esperaba o podía esperar era que su situación, antes de mejorar, empeorara. Pero Dios tenía un mejor plan. Dios tenía una mejor disposición para ella. Dios tenía algo mejor preparado para ella. ¿Qué conoció Ruth? En ese día correcto, en el campo correcto, en el lugar correcto. ¿Qué experimentó Ruth? ¿Qué vino a conocer Ruth? ¿Sabe lo que vino a conocer Ruth? La gracia. Es lo que vino a conocer ese día Ruth. Gracia, más gracia. No más desgracia. ¿Cuántos esperan más desgracia? Sean sinceros, hermanos. Sean sinceros. ¿Cuántos esperan que antes de que mejoren, empeoren las cosas en tu vida? Bueno, a mí me pueden engañar, pero a Dios no. Y podrás decir amén, pero ya saben, no contesten lo que quisieran contestar. Contesten la verdad. ¿De verdad esperas que las cosas mejoren o empeoren? Mira, te ayuda a ser sincero contigo mismo, Porque déjame decirte que Ruth conoció la gracia. Ella tal vez pensaba que las cosas iban a ir de mal en peor. De hecho, Noemí también pensaba lo mismo, porque Noemí no quería dejar ir a Ruth a trabajar, porque sabe que a los riesgos que se esperaba. Usted lee ahí en el capítulo 2 que Ruth le pidió permiso a Noemí para ir a trabajar. Noemí sabía que ella, como viuda, como pobre y como mujer, sola en el campo, trabajando en puros hombres, literalmente la Biblia dice que Noemí quería cuidar a Ruth de ser abusada sexualmente por los hombres. Por eso Ruth le dice: bendíceme para ir a trabajar. Quiero ir a trabajar. Pero Ruth conoce la gracia a través de vos. En Ruth capítulo 2 dice: ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? No lo merezco. Ahora, ¿no le parece muy similar
el encuentro que tiene Ruth con vos, con el encuentro que nosotros tenemos con el Señor Jesucristo, son muy similares. Vos representas tipo y figura de Jesús. Ruth es tipo y figura de la iglesia, o tuyo y mío, o nos representa, es tipo y figura de nosotros. Ruth. Antes de venir al Señor Jesús, déjame decirte, éramos las personas más necesitadas y más miserables que existían en el mundo. Y es la misma condición de todas aquellas personas que aún no entregan su vida al Señor Jesús. Son las personas más necesitadas y más miserables en el mundo. Dice la palabra en Efesios capítulo 2, versos 12 al 13. Dice, en aquel tiempo, o sea, en aquel tiempo antes de Cristo, antes de haberle entregado nuestra vida a Cristo, antes de conocer a Cristo, antes de pedirle perdón por nuestros pecados a Cristo, antes de dedicarnos a Cristo, dice, estaba el sí Cristo alejado de la ciudadanía de Israel. Éramos extranjeros, advenedizos, ajenos de los pactos, de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, si estaba en esa condición, estaba Ruth, ajeno a los pactos del pueblo de Israel. Ella era extranjera, ella era moabita. Pero ahora en Cristo dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La gracia es lo que más necesitamos nosotros ahora conocer. Más gracia. Más gracia. Creo que todos aquí yo creo que van a estar de acuerdo con su servidor. Pero yo creo que todos aquí ya conocieron bastante bien el dolor. Ya conocieron bastante lo que es estar triste, deprimido, amargado, amolado, derrotado, quebrantado, arruinado, deprimido, sufrientes. Yo creo que todos ya conocieron muy bien todo eso. Ahora te pregunto, ¿tú crees que en Cristo necesitas conocer más de eso? Gracia es lo que más necesitamos. Y gracia es lo que Dios tiene más para darnos. Hebreos 4:36, 4:16. Tú lo que necesitas ahora en Cristo es una mayor influencia sobrenatural que opere en tu vida. No necesitas ser más castigado, no necesitas más dolor, no necesitas más enfermedad, no necesitas más pobreza emocional, financiera, mental. No necesitas más ruina. Tú necesitas más gracia de Dios operando en tu vida. ¿Quieres gracia para tu vida? ¿Quieres gracia de salud? Gracias para salud emocional, gracias para salud física, gracias para el éxito del negocio, gracias para ganar almas, gracias para multiplicar tu vida, tu grupo de multiplicación, gracias para ser un líder influyente, gracias para incrementar tus finanzas. Necesitas más gracia. Más gracia te da capacidad para lograr más. Hebreos 4:16 es por eso la invitación que Dios te hace. Acércate. Hebreos 4:16. Acércate a mí, al trono, para que recibas castigo, rechazo, sufrimiento, dolor, enfermedad, juicio, crítica, condenación, que no te quiero, que fuchi. ¿Qué es lo que dice? Acércate para recibir ¿qué? ¿Recibir qué? Más gracia. Más gracia.
Así que caminemos, hermanos, hermanas, directamente hacia Él, no esperando sufrir castigo o reprensión de Dios. Ya no somos objeto de la ira de Dios. Antes de Cristo sí. Estábamos ajenos a su pacto. Pero ahora el Señor nos dice, acércate y tú encamínate a encontrarte con la gracia de Dios. Pero déjame decirte una cosa, y eso tengo que ser muy sincero con usted. Si tú le pides, Señor, dame más gracia, la respuesta será la misma para todos. Si tú le dices, Señor, dame, ay Señor, el pastor dijo que necesito más gracia. Dame más gracia, Señor, dame más gracia. Más gracias, Señor. Déjame decirte una cosa, la respuesta será la misma para todos. Necesitas entonces conocer, admirar más íntima y más profundamente, más cercanamente al Señor Jesús. ¿Quieres más gracia? Tienes que conocer más a Cristo. ¿Quieres más gracia? Tienes que comprometerte más con Cristo. ¿Quieres más gracia? Tienes que admirarlo más. Admirarlo más. Porque déjame decirte que lo que sabes y conoces de Cristo no es suficiente, necesitas más. Segunda de Pedro 3:18 dice: conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y así recibirán cada vez más de su generosa gracia. Conozcan a Jesús más. Búscalo más. Entrégate más. Acércate más. Ora más. Suplica más. Porque cuanto más revelación tengas de Cristo, mayor será la obra de gracia en tu vida. Juan capítulo 1 verso 16 dice ahí el escritor de lo que más abunda o de la plenitud de Cristo, dice: todos tomamos gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Entonces, que tu admiración por Jesús sea más intensa, amado hermano, amada hermana, más intensa. No pierda la capacidad de maravillarse por todo lo que Jesús ha hecho, todo lo que hace y todo lo que va a ser capaz de hacer. Levántate cada día, sé intencional en descubrir algo novedoso de Dios, algo novedoso de la persona de Jesús. Dedícate a ello. No leas solamente la Biblia porque lo tienes que leer. Busca más a Cristo. Busca entender mejor a Cristo. Busca a Cristo en su palabra. Lee la Biblia. Lee el Antiguo Testamento. Mira algo que hemos estado aprendiendo en el discipulado, de entrenamiento de discipulado, que a Jesús lo debemos de encontrar en toda la Biblia, de Génesis, Apocalipsis. El hilo conductor es Jesús. El tema de la Biblia de Génesis, Apocalipsis es de una persona, la persona de Jesús. Cuando leas el Antiguo Testamento, encuentra a Jesús. Lee a Jesús. Busca a Jesús. Entiende a Jesús. Cuando los fariseos se pusieron fuerte a los discípulos y ellos se agarraban del conocimiento que tenían de la palabra de Dios, Jesús les dijo: bueno, a ustedes les parece que en las escrituras van a tener vida, pero dice: pero las escrituras hablan de mí. Y Jesús se refería al Antiguo Testamento. Dice Jesús: las escrituras de Génesis a Malaquías hablan de mí, dice. Cuando iban aquellos dos el camino de Emaús y ellos estaban confundidos, amedrentados, estaban sentidos porque Jesús había muerto. Dice que Jesús se les emparejó en el camino y dice la escritura que Jesús comenzó a hablarle desde los profetas hasta los salmos, dice, y les comenzó a hablar de Jesús desde el Antiguo Testamento. Y luego ellos dijeron: oye, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las escrituras este hombre? Busca a Jesús en toda la palabra de Dios. Si tu acercamiento a la Biblia no es conocer a Jesús, si tu acercamiento a la palabra de Dios no es
admirar a Jesús, creo que tu acercamiento a la palabra de Dios no es la correcta. Tú debes de abrir la Biblia para admirar más a Jesús. Debes de leer los salmos para admirar más a Jesús. Debes de leer a Nehemías para admirar más a Jesús. Debes de leer 1 y 2 de Samuel para admirar a Jesús. Debes de leer el libro de Jueces para admirar a Jesús. Debes de leer el libro de Éxodo para admirar más a Jesús. Porque cuanto más admiras a Jesús, más gracia habrá en tu vida. No hay otra forma. ¿Quieres más gracias? Tienes que admirar a Jesús. Dios te quiere bien y eso es una maravillosa noticia. Romanos capítulo 8 verso 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Amado hermano, amada hermana, amada iglesia, esta es una promesa poderosa que debe de traer serenidad, calma, paz, gozo y alegría en los tiempos de tormenta y agitación. Pero déjame decirte, tener problemas en sí mismo no te va a traer bendición. Porque hay unos que piensan que estar en problemas va a traer una bendición. Y no es así. Tener problemas en sí mismo no significa que va a operar la gracia de Dios en tu vida. Es lo que tú le confías a Dios lo que hará que la gracia de Dios opere en tu vida. No tener el problema en sí mismo. Es lo que tú le das a Dios. Por eso la Biblia dice: echando toda vuestra ansiedad. ¿Sabes por qué tienes preocupaciones en la vida? ¿Sabes por qué te preocupas? Las preocupaciones son por una sola causa, porque eso es lo que no le has entregado a Dios. ¿Estás preocupado por algo? Eso tan solo velo como una señal. Esto no se lo he entregado a Dios. Entonces, tener problemas no garantiza que Dios va a operar en tu vida, en esa circunstancia. Ahora, algo importante que debemos de ver es que Dios nos desarrolla o nos perfecciona de forma integral. Nuestro bien no es solamente el bienestar material o bienestar físico o la comodidad o el éxito. Es también la promoción del propósito de Dios a través de nosotros. Y Dios tiene que hacernos crecer de forma equilibrada. Recuerden que tu vida cristiana, escuche bien, amada iglesia, saque tus antenas y para bien oreja. La vida cristiana es un proceso de aprender a mejorar cada aspecto de nuestra vida. Renueva tu mente, Romanos 12:2. Es un proceso de aprender a mejorar, a progresar, a crecer, a avanzar, a prosperar en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Entonces, el trabajo de perfeccionamiento que Dios hace en tu vida es integral, y ese trabajo comenzó en el día que tú le entregaste tu vida al Señor Jesús. Y Dios está operando y trabajando para perfeccionar o madurar o hacerte crecer o progresar en lo mental, en lo emocional, en lo físico, espiritual, en tus finanzas, en la profesión o social, etc. Porque Dios te quiere bien. Dios quiere que esté bien. Por eso, amados, debemos de considerar detenidamente cómo Dios opera en nuestra vida. El desarrollo equilibrado es el único camino para un progreso sostenible y sano en el tiempo. Dios no hará nada y no permitirá nada que te arruine y te destruya más adelante. Cuando el crecimiento no es equilibrado, la vida se vuelve disfuncional.
Y Dios te quiere hacer prosperar en todas y cada uno de los aspectos de tu vida. Déjame decirte una cosa, amados. Si no tuvieras un trabajo remunerado durante un año, no tuvieras trabajo, te pregunto, ¿aún podrías confiar en que Dios está obrando para que todo sea para tu bien? Si te dieran un diagnóstico que tienes un año de vida, ¿aún podrías confiar en que Dios está obrando para que todo sea para tu bien? Si perdieras a un ser amado, un ser querido, ¿aún podrías confiar en que Dios está obrando para que todo sea para tu bien? Amados, amada iglesia, Dios no causa tu mal, pero Dios sí puede hacer que ese mal trabaje para tu bien. Dios no trae el mal a tu vida, pero sí puede hacer que ese mal Dios lo use para perfeccionarte, moldear tu carácter, cambiar tu mentalidad para prosperar todos los aspectos de tu vida. Tristemente, muchas veces nosotros mismos retrasamos la manifestación del poder de Dios porque creemos que esto de asunto de que la gracia de Dios opera a nuestro favor, o que todas las cosas operan a nuestro favor, se trata de ser resilientes, de aguantar más, de soportar más. Y eso, cuando un cristiano o un hijo de Dios piensa que el favor de Dios se va a manifestar por soportar estoicamente los sufrimientos hasta que Dios diga hasta aquí, no es posible. Y vuelvo a señalar, tristemente ven a Dios como un verdugo que les está torturando ahí, ¿verdad? Confiesa y habla, ¿verdad? Ahí en las torturas, pues son los sufrimientos, las dificultades, ¿no? Y ahí tienen a Dios torturándolos hasta que diga que confía en mí, hasta que diga que es pecador, hasta que diga que se va a portar bien. Y ahí piensan que Dios está como su verdugo. Hasta que Dios dice, ya sufriste demasiado. Ay, pobrecito, ya lloró mucho. Vamos a levantarle el castigo. ¿De verdad habrá quien piense de esta manera en este lugar? Que vea a Dios de esa manera. Que Dios diga, ya sufriste demasiado, ahora vamos a bendecirlo. ¿Sabe cuánto tiempo le llevó al pueblo de Israel entender que ellos fueron los que provocaron la situación de estar esclavos en Babilonia? ¿Sabe cuánto tiempo tardó el pueblo de Israel de volverse a Dios de sus pecados? 70 años. 70 años pensando que Dios los quería tener así. 70 años pensando que Dios los quería esclavos. 70 años. Después de 70 años, el pueblo de Israel entendió que ellos tenían que volverse a Dios, arrepentirse de sus pecados y entregarse nuevamente a su voluntad. Yo no sé cuánto tiempo tienes aguantando tu mala situación, pero déjame decirte que Dios no te quiere así. Dios no te quiere ver así. Diga conmigo, no se trata de aguantar más. Si hoy estás en una situación y estás aguantando, hermano, pueden pasar 70 años y vas a estar en la misma.
Dios no te quiere así. Dios no es quien te está torturando. No te victimices ante Dios pensando que ya te llegará la tuya porque sufriste demasiado. Dios no opera así. No se trata de aguantar. Entonces, ¿de qué se trata, pastor? Se trata de esperar confiadamente en el trabajo de Dios en medio de mi situación. Esperar confiadamente no significa esperar a ver si sucede algo bueno. Esperar confiadamente significa tener la certeza de que algo bueno va a sucederme. Mire, la mente es como un paracaídas, solo funciona cuando está abierta. Cuando esperas confiadamente en Dios, ¿sabes lo que pasa cuando tu mente está abierta a recibir las soluciones divinas? Por ejemplo, cuando estás en una situación en la que no sabes qué hacer, ten por seguro que Dios va a plantar una idea ahí. Muchas veces Dios tiene que plantar un pensamiento en tu mente sobre algo que no se te ocurrió de forma natural, sobre cómo debes de abordar un problema que no sabes cómo solucionar en tu trabajo, en tu relación, en tu familia, en tu negocio, con tu dinero o con lo que sea. Cuando uno aprende a confiar pacientemente en Dios, Dios va a operar de muchas maneras. Dios puede influir en los ánimos, en tus ánimos. Miren, ¿se acuerdan de Nehemías cuando él dice había una carga por ir a levantar los muros allá en Israel? Dice, oró a Dios, lo entregó a Dios, suplicó a Dios para que le diera la oportunidad de regresar a Israel. Dice que él era el copero del rey Artajerjes. Y un día dice que el rey le preguntó, ¿qué te pasa, Nehemías? Y ya Nehemías dice que se tomó un instante para orar en una oración SOS, una oración rapidita, ¿verdad, Señor? Esta es mi oportunidad, ayúdame. Nehemías confió en Dios, esperó pacientemente en Dios, porque Nehemías sabía que en quien tiene en sus manos el espíritu de las personas era Dios. Y Nehemías confiaba de que el espíritu de Dios tenía el espíritu del rey para favorecerle y poder ir otra vez a Israel a reconstruir las murallas. Cuando uno espera confiadamente en Dios, no se desespera, no se agita, no está intranquilo, no pierde el sueño, está esperando ver que Dios opere. Cada vez que hay un problema solamente está pensando, Señor, no sé cómo le vas a hacer, pero espero, yo voy a ver un milagro operando en mi vida. No estás pensando en su desgracia, no estás pensando que antes de mejorar va a empeorar su vida. Simplemente está esperando ver el milagro en su vida. ¿Estás pasando por una circunstancia en la que no puedes ver a Dios trabajando? Pues déjame decirte, el hecho de que sientas que no está pasando nada no significa que así sea. Es aquí donde precisamente tu fe es probada. Porque si la Biblia, que es la verdad de Dios, y su palabra dice que Él hace que todas las cosas puedan trabajar para tu bien, esa es la verdad con la cual habrá de afirmar tu corazón y tu mente y tu vida en los tiempos de dificultad. No cambies la verdad de Dios por una mentira. Gracia es lo que más necesitas, y gracia es lo que más tiene para ofrecerte. Y termino. ¿Qué hizo Ruth mientras la gracia de Dios operaba a su favor? ¿Qué hizo Ruth mientras la gracia de Dios operaba a su favor? Una sola cosa hizo Ruth. Siempre tuvo la actitud correcta. Me encanta la personalidad de esta mujer ante su situación difícil. Tuvo la actitud correcta ante Dios. Tuvo la actitud correcta consigo misma. Tuvo la actitud correcta con Noemí, su suegra. Tuvo la actitud correcta ante su situación difícil. Y tuvo la actitud correcta ante vos.
¿Qué significa tener una actitud correcta? Bueno, significa que espera confiadamente en Dios. Ruth, capítulo 2, versos 11 y 12. Y respondió Booz: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida por parte de Jehová, Dios de Israel. ¿Por qué? Ahí está la clave. Bajo cuyas alas has venido ¿a qué? A refugiarte. O sea, vos le estás diciendo, has venido buscando la protección de Dios. Si tienes la actitud correcta en lo que estás haciendo o en lo que está sucediendo en tu vida, hermano, hermana, ten por seguro que Dios te está preparando para mandarte a un Booz. Es cierto, no podemos evitar dificultades que son propias de vivir en un mundo bajo el pecado y bajo la muerte, pero cada uno de ustedes puede esperar confiadamente que Dios está haciendo algo que te va a sorprender. Efesios capítulo 3, verso 20 dice: Él puede hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Me imagino a Ruth pidiéndole a Dios en oración: Señor, ahí danos para medio comer, nomás para aguantar. Señor, dame gracia para caerle bien al segador. Señor, déjame que pueda recoger unas cuantas espigas que se le caigan al segador, y con eso me conformo, Señor, para medio comer. Señor, permítame que alguien se compadezca para que cuando tenga sed, pues cuando menos me dé ahí un poquito de agua. ¿Cuántos han orado de esa manera? Señor, si tú quieres, Señor. Me acuerdo cuando estaba escribiendo esto, me acuerdo que mi esposa y su servidor íbamos caminando por la ciudad del Valle. Teníamos un despacho de cobranza y caminábamos desde las 8 de la mañana hasta las 5, 6, 7 de la tarde caminando. Y un día estábamos ahí por Ciudad del Valle en una callecita y vimos a un caribe viejito y cacheteado. Y le decimos: Señor, cuando menos danos ese caribe viejito, Señor. ¿Cuántos han orado de esa manera? Señor, cuando menos un poquito, ¿verdad? Si han de preguntar, ¿y se lo dio Dios? No. Nos dio uno nuevo. De verdad. Por eso Efesios 4 dice: Dios es poderoso para darnos mucho más de lo que pedimos e imaginamos. Si tú le pides algo a Dios, Dios te lo va a mejorar, es un hecho. Por eso hemos de esperar una sorpresa de parte de Dios. Siempre espera una sorpresa. No esperes que vaya mal en peor. Espera algo mejor para tu vida. Ahora, Ruth, pero como Dios tiene, lo único que Dios tiene es gracia para darnos, y es gracia lo que nos va a dar Dios. Vemos en la historia de Ruth, la gracia sorprendió a Ruth. Ahora no solamente tiene alimento suficiente,
Ahora tiene alimento garantizado. Ahora no solamente tiene alimento suficiente y garantizado, ahora tiene el favor y la protección del guapo de la historia. Tiene la protección de vos. Te lee ahí Ruth 2, 8 al 9. Entonces vos dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de lejos de aquí. Y aquí estás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado, fíjense, yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, no esperes a ver que alguien tenga lástima de ti, te dé agua. Si Dios quiere. Dice: ve a las vasijas y bebe el agua. Gracia es lo que más necesitamos, y gracia es lo que Dios más ofrece. Esta semana estaba leyendo el libro de Habacuc y llegué a una conclusión: que Dios sabe lo que hace y cómo lo hace y cuándo lo hace y cuándo ha de traer el bien a su pueblo. El capítulo 1 del libro de Habacuc comienza Dios hablando con Habacuc y le da la mala noticia a Habacuc y le dice a Habacuc: dile a mi pueblo que se van a ir a cautiverio durante 70 años. Y la razón por la cual el pueblo de Israel se fue a cautiverio a 70 años es por su corazón duro. Se volvieron contra Dios, rechazaron a Dios y empezaron a adorar ídolos. Y tardaron 70 años para entender eso. Entonces Dios le da la mala noticia a Habacuc: se va a ir esclavo a Babilonia. En el mismo capítulo 2, en el mismo capítulo 1, Habacuc le responde a Dios enojado. O sea, Habacuc le dice: Señor, pero ¿por qué vas a permitir eso? ¿Por qué el pueblo de Israel se va a ir cautivo? Habacuc le protesta a Dios: ¿por qué va a permitir eso? Capítulo 2, Dios le responde a Habacuc y le revela cuál va a ser el fin de Babilonia y cuál va a ser el fin de Israel. En el capítulo 2, Dios le dice a Habacuc: mira, ese pueblo de Babilonia que va a oprimir a mi pueblo 70 años va a recibir su castigo por haber oprimido a mi pueblo. E Israel, dice, va a ser exaltado y va a ser levantado y va a ser bendecido. En el capítulo 3, usted va a leer del libro de Habacuc. Cuando escucha eso de lo que Dios va a hacer con Babilonia y de lo que Dios va a hacer con el pueblo de Israel, usted lee ahí en Habacuc capítulo 3 una oración admirando a Dios, maravillado de que Dios tenga el control y que Dios sabe lo que hace y cómo lo hace y cuándo lo hace. Dice Habacuc capítulo 3 versos 17 al 19. Fíjate lo que dice Habacuc al final de ese libro. Dice: aunque la higuera no florezca. Ahora, póngalo en su situación. Cuando las cosas no vayan bien, cuando escasean las cosas, aunque la higuera no florezca. Recuerden, es Habacuc admirando lo que Dios va a hacer. Todavía no sucede. Ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, dice, con todas esas situaciones, con toda esa mala situación, dice, a pesar de todo eso, dice Habacuc, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en Dios de mi salvación, porque Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como las ciervas. O sea, corro rápido
y en mis alturas me hace andar. O sea, me pone en lugares altos y seguros. Esto es lo que tú puedes hacer. Cuando te encuentres en una situación difícil, haz lo que hace en esta oración de Habacuc. Aunque la tierra tiemble, aunque la mar se agite, aunque no tenga lo necesario en este momento, me gozo y alegro porque yo puedo esperar una sorpresa de parte de Dios. Pero la clave es que tú le entregues eso a Dios. Es lo que tú das, lo que vas a recibir. Aunque no parece un buen trato, ¿verdad? Le damos a Dios nuestras aflicciones, le damos nuestras ansiedades, le damos nuestras preocupaciones y Dios nos da todo lo opuesto. Pero es lo que tú das, lo que vas a recibir. Es un principio espiritual. Es lo que tú das y lo que tú das es lo que vas a recibir. Puestos de pie. Mantén la actitud correcta. Espera confiadamente en Dios para que seas sorprendido por su gracia. No es estar en el problema lo que te va a sorprender o Dios te va a sorprender. Es esperar confiadamente en Dios.